Wow, hay harta gente. Bueno, mucho gusto. Ya me hicieron la presentación, para que voy a presentarme de nuevo. Hoy voy a tratar de hablar principalmente de lo que estamos haciendo en la Universidad de Magallanes, en lo que es aplicación de inteligencia artificial, ¿ya? No les voy a hablar de lo que es la inteligencia artificial, puesto que es un tema bastante complicado. Hay mucha matemática por debajo y hay diferentes tópicos que están asociados. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, en realidad me gusta siempre enfocarnos en lo que nosotros no estamos desarrollando. Y en realidad nosotros estamos en un mundo súper pequeño, que es el modelamiento predictivo. Y cuando nosotros hablamos de modelamiento predictivo, en realidad nosotros tenemos que enfocarnos en lo que estamos realmente aprendiendo. Y en cómo nosotros podemos descifrar o entender cómo estamos aprendiendo. Y para ello tenemos una diferencia entre aprendizaje clásico o deep learning. Cuando hablamos de aprendizaje clásico, nosotros podemos, de cierta manera, vislumbrar o visualizar cómo se genera la predicción o cómo se genera la clasificación. No obstante, cuando hablamos de emular el comportamiento cerebral, es decir, a partir de deep learning, aprendizajes bastante más complejos como identificación de patrones, clasificación de sonido, reconocimiento, por ejemplo, de marea roja, requiere mucha mayor complejidad. Y nosotros, para ello, si bien Deep Learning es un concepto abstracto, en realidad es un conjunto de capas que se va incluyendo para generar extracción de patrones y aprendizaje. No obstante, lo que más nos llama la atención, y es en donde estamos principalmente enfocados, es en los Deep Generative Models, lo cual se centra en la exploración del espacio latente. Entonces, la idea es contarles un poquito de las historias que hemos desarrollado y de en cómo nos hemos enfocado estos tipos de métodos para abordar problemas que están en salud, en políticas públicas y principalmente en lo que hemos desarrollado en los futuros tiempos. Entonces, la primera historia. Nosotros sufrimos con COVID, todos sufrimos. ¿No? Si hay alguien que no le dio COVID, es como tiene suerte y vaya a jugarse un kino. En ese sentido, los matemáticos inventaron un numerito que se llama RT, ¿ya? Este es para ver cómo la propagación de un virus se mantiene en el tiempo. Entonces, a partir de nosotros, de ese numerito, jugamos con ecuaciones matemáticas, desarrollando modelamiento matemático, para poder emular o simular el comportamiento de la propagación durante los tiempos de pandemia, con el fin de poder incorporar, por ejemplo, políticas públicas que nos permitieran a nosotros evaluar si estaban bien o estaban mal. En ese sentido, o más simple, enfocarnos a, por ejemplo, desde un punto de vista práctico, si el diagnóstico estaba correcto, si las acciones no farmacéuticas estaban correctas o si estaban jugando un rol fundamental, o si las vacunas realmente iban a ser de interés o iban a ser fundamental. Entonces, obviamente nosotros somos científicos, no tenemos un peso fundamental en la toma de decisiones fundamentales en el gobierno, pero sin embargo, desde un punto de vista práctico, nosotros podemos aportar con este granito de arena. Y eso es lo que nosotros queremos desarrollar. Ahora bien, una nueva historia, junto con Cristian Núñez, quien es de parte del Departamento de la Escuela de Medicina en la Universidad de Magallanes, nos estamos enfocando en trabajar con adultos mayores, más específicamente en entender cómo parámetros fisiológicos nos permiten relacionar con estados estacionarios de los pacientes. ¿Por qué? Porque si lo pensamos, bueno, esta es una hipótesis bien magallánica, ¿ya? La gente cree que en invierno la gente es más triste o está más depresiva. Pero en realidad es porque, si lo pensamos bien directamente, es por la falta de luz. Bueno, obviamente tenemos 4 horas de luz, entonces estamos todos depresivos, oscuros, encerrados en una sala. Obviamente vamos a estar más depresivos. Entonces, en este sentido, nosotros lo que estamos tratando de hacer es cómo el adulto mayor se le puede dar una mejor vida, apoyarlo en ese sentido para, a partir de diferente información, no tengo puntero, así que agradezco que se vea por ahí, pero información genética, información psicológica o información cardíaca, por ejemplo, contribuyen al estado estacionario de un paciente. Entonces, nosotros hemos identificado algunos grupos que, por ejemplo, son los adultos mayores, que son delgados y que presentan una condición bastante óptima en términos de salud, pero que sí, a pesar de todas esas condiciones positivas, está depresivo. No sabemos por qué, pero está depresivo. Entonces, nuestro norte es, ok, ¿cómo nosotros podemos enfocar los métodos de inteligencia artificial para poder predecir o entender el por qué está depresivo? A partir de ello,
nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con datos estacionarios de pacientes en adultos mayores en época de invierno y verano durante 2 años. Y lo que queremos hacer es un análisis espacio-temporal, en donde podamos correlacionar hábitos de un punto de vista hacia los siguientes. Y cómo nosotros podemos correlacionar esos hábitos para mejorar o para guiar un diagnóstico o un conjunto de hábitos que permita mejorar la calidad de vida del abuelito. En palabras simples, para que no esté depresivo. No obstante, hay 2 problemas. No tenemos que ser invasivos. Es decir, no podemos pinchar tanto al abuelito. Y, por otro lado, no tenemos que influenciar tanto en el dinero. Entonces, desde un punto de vista económico, análisis genético son un poquito costosos. Y desde un punto de vista invasivo, no podemos pincharle tanto. Entonces, lo que estamos desarrollando son métodos predictivos basados en estrategia de Deep Learning para poder decidir cuáles son las mejores componentes que nos permitan describir estos estados y que a partir de estos descriptores poder simular estos comportamientos espaciotemporales. Otra historia es, junto con el grupo del profesor Marcelo Navarrete, quien es el departamento de la Escuela de Medicina, en la Universidad de Magallanes también, junto con Julieta Lindi también, me están viendo yo creo, estamos tratando de desarrollar lo que es la estimación de autorreactividad, es decir, cuando un paciente se autosabotea. Ahora bien, para ello nosotros estamos enfocando en Large Language Model, es decir, el desarrollo de análisis contextuales o de semanticidad para entender la interacción entre un anticuerpo y un autoantígeno. Y para ello, nosotros nos estamos enfocando en desarrollar encoders y generar representaciones en espacios altamente dimensionales. En ese sentido, nosotros tenemos la representación de una proteína, que es un compuesto químico chiquitito que nadie lo ve. En ese sentido, nosotros tenemos la representación de la interacción. Y para ello estamos emulando convoluciones, concatenaciones o relaciones de lineales o no lineales para poder representar estos comportamientos. Y a partir de ello, en combinación con estructuras de grafo para representar la interacción o la reinteracción, nos estamos enfocando en el entrenamiento de modelos predictivos. Ahora bien, cuando nosotros entrenamos un modelo predictivo, nosotros nos enfocamos en evaluar su rendimiento. Es decir, qué tan bien o qué tanto le achunta, ¿ya? Y para ello, nosotros tenemos una métrica. En este caso, como es un valor numérico, nosotros estamos trabajando con coeficientes Pearson. Y, solamente para que quede claro, a mayor valor... Así fallamos. Entonces, a mayor valor, cercano a 1, estamos teniendo un muy buen modelo. Entonces, nosotros teníamos 2 modelos con muy buen modelo acá, con muy buen desempeño, 0.81, 0.80. Estábamos contentos. Sin embargo, cuando lo probamos, esto no es spoiler para las personas de Punta Arenas también, cuando lo probamos, me di cuenta que solamente predice un sitio, pero en realidad son 2 sitios de interacción. Entonces, lo que hicimos fue una combinación de ambos para generar un único modelo. En palabras simples, es como si yo tomara a 10 personas acá, les preguntara sobre un tema y yo recolectara la información y generara un consenso de ellos. Aprendizaje por ensamble o aprendizaje por comunidad. Sin embargo, bueno, me presentaron como experto en péptidos, no sé si soy experto en la verdad las cosas, pero bueno. Okay. En ese sentido, nosotros estamos desarrollando, nuestro objetivo es el diseño de péptidos con actividades biológicas deseables o péptidos terapéuticos. No obstante, es bastante ambicioso, ¿ya? Péptidos terapéuticos, muchos, por ejemplo, hipertensivo, diabético, etc. Entonces, nosotros estamos enfocados principalmente en lo que son los péptidos antivirales, anti-HIV, con un mecanismo específico que son en ese sentido, nosotros aplicamos, por ejemplo, Large Language Model, diferentes estrategias de combinación de modelamiento predictivo, estrategias de optimización vía tuning, y la combinación de stacking y ensamble para poder desarrollar nuestros modelos. Ahora bien, ¿dónde hemos enfocado esto? Lo hemos enfocado en péptidos terapéuticos, hemos explorado modelos antivirales, la evaluación de la eficacia en términos de C50, mecanismos como antidifusión y, muy cercanamente, en la promiscuidad o la moonlighting peptide. Esto está enfocado principalmente a ¿cómo nosotros podemos decidir cuando un péptido tiene más de 2 actividades al mismo tiempo? Y esto, palabras simples, nos permite generar reglas. Y estas reglas son las que a nosotros nos orientan hacia el diseño de péptidos, puesto que nosotros podemos generar una máquina que cree secuencias, que cree péptidos. Sin embargo, si no limitamos esto o si no validamos, realmente no estamos haciendo nada. Entonces, para ello,
Inicialmente, nosotros podríamos probar métodos que están enfocados en mutaciones. Mutaciones son cambios específicos en nuestros componentes que nos permiten aumentar o disminuir un valor de interés. En este sentido, nosotros tenemos, por ejemplo, antes se hacía mutaciones puntuales, luego aparecieron las standard substitution o las full substitution, y durante el 2017 o 2018 empezaron a hacer el Machine Learning Assisted Directed Evolution. Este modelamiento combina Machine Learning con evolución dirigida para guiar la evolución de una proteína. Ahora bien, problemas. No puedo explorar un espacio latente completo. Entonces, nacieron, o más recientemente, los métodos generativos. Y estos métodos generativos tenemos varios. Hay varios ahí, ¿ya? Pero los que más nos importan a nosotros son dos: Variational Autoencoders and Generative Adversarial Networks. ¿Por qué? Porque nos permiten navegar dentro de posibles espacios latentes que nosotros podamos dirigir. Ahora, nuestro pipeline es: tenemos péptidos con actividad biológica que deseamos, armamos nuestro modelo generativo y creamos secuencias candidatos. Estas secuencias candidatos nosotros las validamos de diferentes puntos de vista, ya sea por nuestra batería de modelos, nuestro conjunto de propiedades y validaciones bioinformáticas, es decir, para incluir otro tipo de componentes. No obstante, el punto fundamental acá es: nosotros no podemos desarrollar modelos si no incorporamos validación experimental. Es decir, nosotros podemos generar nuestros mejores modelos, desarrollar nuestras mejores estrategias, pero si no tenemos una validación por un experto o por validación experimental, realmente estamos teniendo la mitad de la película. Entonces nosotros estamos en esa parte, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vamos y estamos desarrollando esto, le agregamos complejidades y más capas y más capas. Entonces llega un punto en donde nos preguntamos, bueno, y entendemos lo que estamos haciendo, ¿no? O como decía Felipe, ¿quién aprende? Obviamente nosotros estamos aprendiendo a desarrollar estas cosas y obviamente la máquina está aprendiendo a diseñar estos péptidos, pero realmente el cómo y el por qué no lo sabemos. Y esto es un ejemplo bien práctico, porque nosotros tenemos que generar la confianza en usar nuestro modelo. Y esto es, por ejemplo, si no me funen si digo algo extraño, por favor, ¿ya? Yo voy al médico y el médico me dice: estás enfermo, pero no me dice por qué. Yo no le creo, porque yo quiero estar sano. Voy a otro médico, el médico me dice: no, estás sano. Y yo le digo: chuta, pero el médico anterior me dijo que estaba enfermo. Pero tampoco me dicen por qué. Entonces, eso implica que si nosotros representamos el modelo como el médico, realmente el modelo nos dice algo, pero no nos están diciendo el por qué. Y eso responde a el cómo y el por qué. Y eso es inteligencia artificial explicable. Y eso es hacia, al menos de mi punto de vista, y junto con nuestro grupo de investigación, hacia donde nos estamos enfocando. Es decir, abrir la caja negra, puesto que esta caja negra, que es Deep Learning, o esta caja negra que nos permite modelar, aprende, pero no sabemos por qué. Y en ese sentido, si ella aprendió, ¿podemos nosotros abrir ese conocimiento para poder entender y generar nuestro propio diseño? A partir de eso, nosotros nos estamos enfocando en 3 tipos de análisis que son post-hoc. Este análisis post-hoc nos permite, una vez que tenemos nuestro modelo, entender o interpretar cómo se está generando la predicción. Y para ello, nosotros estamos enfocando en diseño de proteínas, que es diseño de péptidos, y Feature-Based, Instance-Based and Graph-Based Approach. Ahora bien, ahora que le he contado todas las películas, siempre es bueno agradecer a las personas que no trabajan, ¿ya? Y siempre a los PI, obviamente, en la línea de investigadores jóvenes, el grupo de investigación de la Universidad de Magallanes y las personas que te inspiran a desarrollar esto. Y obviamente a las instituciones que financian todo tu proceso, puesto que hay que financiar de alguna forma. Y obviamente no trabajamos solos. Así que, por su atención, muchas gracias.